¿Quieres hablar de fútbol? Con Olga Biza. Lo primero decirte que es un honor tenerte aquí en un día como hoy, en el Día del Periodista. Es un honor contar contigo aquí como una de las mejores periodistas que ha tenido España. ¿Qué tal? Hala, Jaime. Pero, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Es la primera vez que me entrevista alguien de tu edad. Estoy emocionadísima. O Muy sea, bien. tengo yo más preguntas para ti que tú para mí. Pues las preguntas que tengas me las haces, no hay problema. Pues déjame que empiece disparando, Vale, vale. ¿vale? ¿Cómo se te ocurre a ti hacer esto? Pues no sé, pues como te decía antes, empecé un poco a escribir en un blog y luego pues un Porque día, eras un poco friki del fútbol, sí, ¿ok? efectivamente, porque soy muy futbolero de siempre, entonces empecé a Ya escribir, estoy viendo el decorado. sí, sí. Empecé a escribir sobre artículos de fútbol, un poco pues porque estábamos ahí un poco confinados y eso, y me aburría y pues empecé a escribir. Y luego ya un día decidí escribir a Rodrigo Fáez para entrevistarle, salió bien la entrevista y pues a raíz de eso empecé a entrevistar a más periodistas, empecé a escribir a más periodistas para entrevistarles hasta hoy. Bravo, Jaime, bravo. Toda tuya. Yo no soy friki del fútbol, ¿eh? Vale, vale, no te preocupes. Pues lo primero es decirte también que eres la primera periodista mujer que entrevisto. ¿Crees que en el mundo del periodismo de hoy en día y de cuando tú empezaste hay menos mujeres que hombres? Hay menos mujeres que hombres, todavía. Ujú, Todavía porque la incorporación empezó mucho más tarde, ujú. pero es verdad que cualquier día, sin darnos cuenta, pues habrá una mujer narrando un partido de fútbol, otra mujer de jefa de deportes de no sé dónde, que ya hay, ¿eh? Lo difícil fue no tanto empezar, porque fíjate que es verdad que yo fui de las primeras sin darme Sí. cuenta y jamás pensé en eso. O sea, a mí lo importante es no dónde trabajas, sino con quién. Entonces, Ujú, yo estaba en la facultad, eh, en Televisión Española, en Barcelona. Habían puesto de director del programa polideportivo un tipo joven que entendía que esto era para todos. ujú. Y yo entré casi por casualidad y no era la primera. Éramos tres mujeres allí, en Madrid creo que había dos, y se nos exigía lo mismo. Es verdad que yo jamás pedí hacer fútbol, no sé qué hubiera ocurrido si hubiera dicho, yo es que quiero hacer fútbol. Pues supongo que me hubieran enviado a hacer fútbol, Ujú. seguro. Claro, Otra seguro. cosa es después cómo hubiera evolucionado la causa, ¿no? Pero fíjate, en Madrid, Mari Carmen Izquierdo, que fue realmente la primera, ella empezó haciendo fútbol Ujú. y entró en la redacción de Marca porque le gustaba el fútbol y quería hacer prácticas, y el redactor jefe le dijo, oh, aquí para hacer periodismo deportivo, sobre todo de fútbol, te tiene que gustar el vino y las mujeres. Le dijo, hombre, a mí lo que me gusta es el fútbol. Y sí, sí, hizo información de fútbol. Quiero decir que, y en términos generales, yo cuando voy a una facultad y a dar una charla o lo que sea, Ujú. y pregunto cuántas de las mujeres que estáis aquí queréis dedicaros al periodismo deportivo, hay muchas que levantan la mano y eso me hace muchísima ilusión. Ujú. Porque tú, como nos decías ahora, fuiste una de las primeras mujeres que empezó en el mundo del periodismo deportivo. ¿Cómo viviste esa mayoría de hombres? Con absoluta naturalidad. Ujú, Te vuelvo a decir que lo importante no es eh, dónde trabajas, sino con quién. Y en aquella redacción, que te puedes imaginar, una redacción pequeña, ujú, había un grupo de periodistas de toda la vida, extraordinariamente consolidados, muy maestros, con otra gente muy joven, que ujú. es la que estaba tomando las riendas de la decisión. Y debo decir que en ningún momento sentí que va, me enseñaron mucho. Es Ujú, decir, a veces por ser novedad, ujú, porque éramos la novedad, eh, nos pues
no ponían tantas barreras. Otra cosa es después, cuando ya se suman muchas mujeres que a lo mejor las mentes más conservadoras del periodismo se vieron amenazados, ¿no? Pero yo lo viví con absoluta naturalidad y lo he hablado muchas veces con Mercedes Milá, porque yo fui a ocupar el lugar de Mercedes en aquella redacción. Mercedes ya era reportera de deportes, extraordinaria reportera de deportes. Se fue a Madrid, a Televisión a Madrid, y yo ocupé su lugar. Y heredé sus deportes. A mí me tocó hacer sin anestesia Mundial de Fórmula 1, Mundial de Motos, eso con 20 años. Y lo he hablado muchas veces con ella. No tuvimos ningún problema. Lo vivimos con absoluta naturalidad, un poco inconscientes, es verdad, pero los deportistas son gente sana, que lo único que quieren es contarte cómo han preparado aquello o cómo han hecho aquello o cómo se sienten después de ganar o de perder. Es decir, no hay nada que iguale más que prepararte bien y hacer las preguntas correctas y el deportista, siempre hay algún tonto, siempre, pero en todos los ámbitos. Pero no tuve ningún problema, lo viví bien, con naturalidad. Y un poco en esos inicios, ¿cuándo te diste tú cuenta de que querías ser periodista? Aún no me he dado cuenta, la verdad. Yo no soy de las personas que crean, te acabo de decir una butat, pero no creo en las vocaciones únicas, o en mi caso, vamos a ver, yo quería ser médico. De hecho, yo estudié ciencias y cuando tocó la hora de elegir, y tienes que elegir a los 15, como mucho a los 16, pues como vi que me tropezaba mucho con la física y con la química, pensé, pues las letras, y hice preuniversitario de letras, y como mis amigos se apuntaron a periodismo, pues a periodismo. Es verdad que yo siempre había jugado a hacer de periodista. Era mi juego favorito. O sea, yo regalaba en casa periódicos hechos por mí en los cumpleaños, les martirizaba con una cámara de estas entonces de cine, abría una ventana y hacía un programa de radio y les ponía música. O sea, yo jugaba a eso y a escribir, me gustaba escribir, pero nunca me lo había planteado. Yo quería ser médico, como veía en la tele, pero creo que no me equivoqué mucho porque me lo he pasado y me lo paso muy bien. Me gusta mucho. Y cuando luego al final empezaste el mundo del periodismo, nos decías que has tenido la oportunidad de cubrir muchos eventos, pero de todos los eventos o momentos que has podido vivir a lo largo de tu carrera en el mundo del periodismo deportivo, ¿con qué momentos te quedas? Voy a ser muy, muy poco sorprendente. Desde luego, el momento grande es sentarte en el estadio de tu ciudad y decir: comienzan los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, eso es un chute que es muy difícil de olvidar, ¿no? Sentirte implicada en algo que tiene emociones profesionales y personales es muy bestia. Vamos a ver, hay tantas cosas, pero no sé, los grandes acontecimientos siempre son muy mágicos. Ir a unos juegos, ya a los de Barcelona porque estás en tu casa, pero cuando vas a Los Ángeles o vas a Canadá o vas a aquellos Disneylandia, está todo el mundo, están toda la gente que admiras y todos los periodistas por conocer, ¿no? Es algo fascinante, pero me lo he pasado muy bien haciendo reportajes de Fórmula 1. He sufrido mucho, pero me lo he pasado como una enana. eh, o con las motos. Me ha gustado muchísimo hacer eso. Me ha gustado mucho hacer reportajes. Mucho, 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 mucho. Hacer entrenamientos del Mundial de Rallys y pedirle al piloto que te deje ponerte de copiloto para reconocer un poco sus sensaciones en un tramo de nieve, acabar en el precipicio, pero viviéndolo. Esas son cosas que recuerdo de vez en cuando. Y claro, tú has tenido la oportunidad de cubrir, como decíamos, un montón de competiciones.
Y eso también implica estar viajando mucho, mucho tiempo y muchas veces. ¿Cómo viviste tú o cómo vives el tener que viajar muchas veces y alejarte de casa? Fascinantemente. Piensa que esto ocurre cuando yo tengo 22 años. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Es que ni te lo planteas, todo va muy deprisa. De modo que, pues ir, pero un viaje no es ir solo que puedas irte a Moscú, es irte a Alicante. Es decir, es ir a preparar un reportaje, moverte, conocer a deportistas, hablar con ellos. Yo lo vivía estupendamente, no sabía a veces dónde estaba ni a qué hora ni qué hora era, pero porque cada semana producíamos reportajes y después había que presentar el programa y éramos muy poquitos, pero lo viví, vamos, me parece fantástico, aprendí mucho. Nos decías ahora que has tenido la oportunidad de hablar con muchos periodistas y hacer muchos reportajes. ¿Qué deportista te sorprendió más cuando hablaste con él o qué deportista te gustó más hablar con él? Uno solo. Alguno. Yo soy poco mitómana Mm, y en el programa que hacíamos, que se llamaba Estadio 2, sí. era un programa larguísimo, de muchísimas horas, pues combinábamos retransmisiones en directo, grandes reportajes y entrevistas muy importantes en plató, vino gente muy, muy notoria. Hombre, me hizo mucha ilusión eh, entrevistar a Ayrton Senna, Ujú. me hizo mucha ilusión entrevistar a Steffi Graf, porque era gente que yo admiraba mucho profesionalmente. Ah, siempre diré que Severiano era mi personaje favorito por cuanto además, como los dos empezamos juntos, teníamos complicidad y éramos buenos amigos y él me ayudó a entender lo que significa estar en la élite. Ujú. Cuando eres una persona normal y de repente no puedes dar un paso porque eres un ídolo de mucha gente. Oh, pero no sé, Ujú. me gustó mucho escuchar a Cruyff hablar de fútbol. Uf, Un día vino Cruyff al programa uf. y la Son gente le palabras hacía, mayores. sí, y la gente le hacía estas cosas que, fíjate que era teóricamente fácil, pues en un programa que empezaba a las 3 de la tarde y podía acabar a las 10 de la noche o a las 8 de la mañana, en función de si había transmisiones o no. Vino una tarde Johan Cruyff y la gente le hacía preguntas. Había periodistas que le hacían preguntas, pero la gente llamaba por teléfono Ujú. y le hacía preguntas sobre fútbol y llamó a algún que otro futbolista. Ujú. Eran preguntas técnicas sobre fútbol. Aquello me pareció una lección magistral, magistral. Hombre, no sé, y estando en mundiales de fútbol, mira que no es mi... Me he llegado a poner muy nerviosa. Me gustó mucho vivir de cerca con la selección española, mucho, Ujú. verles cada día, eh, para bien o para mal. Okay. Eh, es que hay mucha gente interesante, Claro. mucha gente. En el básquet hay gente extraordinaria también. Ujú. Juan Torena, un atleta Ujú. eh, cubano que fue doble medallista olímpico, me impresionó, fue mi primer reportaje. Ujú. Cuando vi correr aquello a pocos metros de mí pues, y después poder entrevistarle, es que hasta te pones nervioso, dices, Dios mío, este señor. Pero, pero hay gente... ¡fua! Mira, te voy a decir uno, además de todos los que te he dicho. Me gustó mucho conocer a Gary Kasparov. Ujú. Es un, es un tipo para charlar muchas horas. Ujú. Y luego cuando estuviste mucho tiempo en televisión y pasaste un poco también a radio, ¿cómo fue ese cambio? Estuve 27 o 28 en televisión y estando en televisión me ofrecieron hacer radio. Ujú. La verdad es que no, yo siempre había pensado que había
gente de tele y gente de radio, porque son disciplinas muy distintas y yo no me atrevía mucho. Pero la gente de radio me hablaba tan enamorada de aquel medio que me llamó Pedro Piqueras cuando le hicieron director de Radio Nacional. Y yo le dije, Pedro, pero yo no he hecho radio en mi vida. Y no voy a hacer cualquier cosa, es decir, no voy a hacer una cosa de muchísima responsabilidad porque no he hecho nunca radio. Y pensé en todas esas gente. Concha García Campoy, que era amiga mía, me convenció porque ella era un amante de la radio. Y dije, es que no, tengo que probar esto. Pues me costó, ¿eh? Me costó porque yo estaba acostumbrada al soporte de la imagen, que eso es extraordinario. Tú dices, tú vas y dices en un plato y fíjense en su gesto. Te callas y aparece el primer plano de esa persona con ese gesto. La gente lo ha visto. Pero en radio hay que llenarlo de descripciones. Yo no estaba acostumbrada a hablar mucho. Mira que ahora ya hablo, pero antes no era muy habladora. Y además, si vienes de informativos, estás acostumbrado a que te dicen 15 segundos y da paso. Y tú controlas los 15 segundos en la cabeza. En la radio es otro. Pero siendo muy difícil para mí, porque llevaba 27 años haciendo tele, le tuve que dar la razón a todos aquellos que me habían dicho que aquello era pura magia. Y me enamoré de la radio. Y luego, habiendo estado en televisión y habiendo estado en radio muchos años también, ¿en qué ámbito te sentiste más cómoda? Y me siento, sigo haciendo radio. Sí. Hombre, yo he nacido en la tele, periodísticamente. Me he hecho mayor en la tele. He madurado en público. O sea, ese era un medio natural para mí. No, era donde crecí y incorporé sus códigos y los iba cambiando a medida que la tele iba evolucionando. Hombre, la tele es un sitio que seguramente tengo más trabajado, pero la radio es un... Si aprendes a soltarte, es muy fascinante, es fascinante. Empiezo a sentirme cómoda un poquito ahora. Y en toda tu carrera también has conseguido muchos premios personales. ¿Cuál fue el que más ilusión te hizo? Por sorprendente, porque no me lo imaginaba para nada, el Ondas. El Ondas fue un pelotazo. Es que no... Estaba en una peluquería tiñéndome el pelo. No tenía la más mínima idea de que alguien había presentado mi nombre a nada. Y desde la centralita me llamaron para decirme que había pasado eso. Yo con los pelos de aquella manera, ¿no? Fue una cosa muy inesperada y desde luego un subidón, fue fantástico. También en tu carrera has tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos grandes periodistas, como por ejemplo con Matías Prats. ¿Qué significa para ti y qué has podido aportar tú a esos grandes periodistas y qué te han aportado ellos a ti? Lo que yo haya podido aportar no tengo ni idea, si es que he podido aportar algo. Pero yo soy una esponja y de los buenos intento aprender. Otra cosa es que lo logre. Después de estar tantos años con Matías, Matías es un maestro de la templanza en un directo y de la improvisación. Entonces, intenté acoplarme a ese ritmo, a mantener la calma. Aparte de que es un tipo que se prepara mucho las cosas. Martín Perarnau para mí ha sido otro de los grandes, con una mente polideportiva y muy científica del deporte. Pues fantástico. Sí es verdad que he estado al lado de gente muy sabia. Lo que yo he aportado no tengo ni idea. Pero sí es verdad que yo creo que Matías y yo nos complementábamos mucho porque yo soy muy hormiguita trabajando. Y
Y entonces yo era un poco la de los datos y él el de la gran narración, ¿no? Entonces, y como no competíamos nada, sino que nos divertía y nos ayudábamos, pues la verdad es que fueron momentos muy, muy cómodos y muy enriquecedores con él, ¿no? Ujú. Y ahora mismo estás haciendo otro tipo de periodismo que el que hacías cuando empezaste. Sí, ¿Qué periodismo estás haciendo ahora mismo exactamente? pues mira, en la SER en Cataluña, Ujú, actualidad, en todos sus frentes. ujú, Y en Radio Nacional, en el programa No es un día cualquiera, los fines de semana, el sábado hago una sección de deportes, pero unos deportes ya con una mirada de alguien que lleva muchos años viendo deportes, de modo que eso es una cosa que hemos hablado muchísimo, Michael Robinson y yo, ujú, que que coincidíamos en cosas que nos interesaban, eran un poquito raras, pero pues casi la cara B del deporte, ¿no? Más allá de los resultados. Es decir, no, evidentemente conversar con Carolina Marín es extraordinario y fascinante, pero hablar con su entrenador es un mundo eh, maravilloso, porque aprendes mucho. Quiero decirte que la cara B siempre... yo intento mm, tener personajes que a mí me interesen muchísimo, de los que pueda aprender, ¿no? Pues ayer mismo entrevisté a una señora que nadie sabe quién es en España, de hecho ha vuelto a España después de 40 años en Estados Unidos, que es la psicóloga de los Chicago Bears, es una tía que le ha dicho que no tiene tiempo a la NBA, que era la directora, la psicóloga del equipo olímpico de atletismo. Es una tipa que ha estado en la cabeza del tío que tiene el récord del mundo de longitud, que es Mike Powell, que le preparó para su duelo con Carl Lewis en el Mundial del 91 en Tokio, récord que todavía no se ha destrozado, 8,95. Pues estas personas que manejan otros resortes del deporte que son importantísimos, ujú. entrenadores, psicólogos, eh, pero también, o ingenieros de la moto de Marc Márquez, ¿no? Desde luego, a Marc, a Carolina, al atleta, pero también una mirada sobre otros méritos que van más allá de los resultados. Ujú. Eso es lo que hago los sábados. Y ahora ya, por mi parte, por último, ¿qué consejos le darías tú a un chaval que está empezando en el mundo del periodismo o a una mujer que quiere ser periodista? A ti ninguno, porque vas en fila. Tú vas en fila. Consejo, no dejar de pedalear. Si realmente esto es lo que te gusta, si lo que quieres es despertarte por las mañanas pensando, wow, lo que tengo que hacer hoy, cómo me motiva, no dejar de pedalear, siendo decente y honesto. Y prepararse mucho, leer mucho, preguntar mucho, ver mucho, ser muy curioso y, y nunca creer que lo sabes todo, porque casi no sabemos nada. Pues muchas gracias por estar aquí, Jaime, por eres contarme un todo. crack. Ahora dime tú, ¿cómo te imaginas dentro de 15 años? Pues ¿Cuántos no, tienes? ¿14? sí, tengo 14. Sí. Bueno, pues dentro de 10 años, ¿cómo te Pues, imaginas? ¿cómo me imagino? Pues no sé, ¿cómo me gustaría? Pues me gustaría pues estar ya trabajando o en radio o en televisión, eso me da igual, pero trabajando en periodismo deportivo. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? Ahora te voy a hacer todas las preguntas que me has hecho, Tony. Pero de periodistas No, no, o de deportistas. de deportistas, pues ¿Qué te interesa del deporte a ti? a ¿Qué mí, es en lo que más te fijas? a mí el fútbol, o sea, cualquier tipo de periodismo relacionado con el fútbol es lo que me gustaría hacer y también con otro tipo de deportes. Y entrevistar, pues, de deportistas y de futbolistas a cualquiera realmente.
Y de periodistas me gustaría mucho entrevistar a Manolo Lama, que todavía no he tenido la oportunidad de No, entrevistarle. Y bueno, es un gran ídolo para mí. Ujú. bueno, yo me acordaré toda mi vida. Hay una escena de Manolo narrando los penaltis de un España-Italia, encomendándose jugador que iba a lanzar el penalti al santo de su pueblo. Y yo he buscado ese corte y no lo he encontrado jamás. De modo que por favor dile a Manolo de mi parte que me lo envíe. Porque yo recuerdo ir en coche escuchándole en aquel lanzamiento de penaltis. Y es de los momentos más gloriosos de las narraciones de fútbol que yo he escuchado jamás. Ujú. Pues para mí Manolo Lama es un referente también, entonces no he tenido la oportunidad de entrevistarle porque no he encontrado ninguna manera de contactarle, pero vamos, sería lo que más me gustaría ahora mismo. Pues, oye, lo vas a conseguir. Eso espero. Que tengas mucha suerte, Muchas gracias. ¿eh? Y no dejes de pedalear, Jaime. Bueno, aunque tú ya has cogido la directa. Un beso muy grande. Igualmente.